muy loco. No, no es loco. Mira, yo creo que es muy importante tener en claro que las esferas de decisión o la toma de decisión en el marco del poder tiene muchos actores. Cuando predomina la política, o sea, cuando el actor principal es la política, las decisiones se encaminan en una determinada dirección, en beneficio de los intereses generales de la sociedad, en la búsqueda de la construcción de una sociedad que sea capaz de generar bienes, que esos bienes se distribuyan equitativamente. Cuando las decisiones salen de la esfera de la política y pasan a la esfera de grupos económicos muy concentrados, o en este caso como nuevos actores, grupos mediáticos muy concentrados, es donde se produce este choque de planetas. Vos fijate, seguramente TN se ha cansado de elogiar a Pichetto durante este último año, año y medio. ¿Pero por qué? Porque sentía que podía instrumentarlo a Pichetto o a cualquier otro, no pongo nombre y apellido, en favor de sus intereses. Cuando ese otro, Pichetto o quien fuere, les dice, no señores, miren, vamos a tomar una iniciativa desde la política, vamos a tratar de darle certezas a la sociedad, vamos a tratar de construir un horizonte, ellos sienten que quedan excluidos. Y entonces, como sienten que quedan excluidos porque la política se fortalece, bueno, empiezan a desarrollar una actitud antipolítica. Es lo que ha pasado siempre, así que no nos tiene que sorprender. Lo que sí nos tiene que sorprender, gratamente, es que la carta de Cristina Kirchner ha puesto otra vez en eje a la discusión política en la Argentina, a la agenda de la discusión política de la Argentina. No porque haya dicho algo nuevo, en realidad repitió, actualizado, un concepto que ella tuvo el 9 de mayo, el día que presentó el libro Sinceramente, precisamente paradójicamente en la sociedad rural, pocos días antes de que tomara la decisión de anunciar la candidatura presidencial de Alberto Fernández. ¿Qué dijo ella? Ustedes que son periodistas lo van a recordar, tal vez no todos los televidentes. Ella habló de un contrato social de ciudadanía responsable. Contrato social de ciudadanía responsable. ¿Qué hizo ahora? Le agregó a eso la agenda de ese contrato social de ciudadanía responsable. En este país, Gallego y Daniela, se habló muchísimas veces de acuerdos sociales, el acuerdo económico social, para aquí, para allá, en el gobierno de Perón, en el gobierno de Alfonsín, en el gobierno de Menem, en todos los gobiernos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que esos acuerdos, incluso hace poco la CGT hizo una reunión con la gente de AEA y se hablaba de un acuerdo económico-social. El problema de esos acuerdos económicos-sociales, que muchos se frustraron y otros no se concretaron. Recuerden ustedes que el que llamó adelante Helbar con Perón, bueno, la muerte de Perón lo frustró, la desaparición de Helbar como actor principal, termina en el rodillazo. ¿Por qué? Porque el problema era efectivamente el dólar, el tipo de cambio. Un acuerdo económico-social no es sentarse para ver cómo vamos a hacer un ajuste sobre los trabajadores, sobre los jubilados, cómo vamos a bajar bajo el título de abaratar costos la mano de obra de los jubilados, de los trabajadores, etcétera. Eso se intentó muchas veces y no lleva ni conduce a nada. Acá lo que hay que hacer es resolver problemas estructurales de la economía argentina. Uno de ellos, el carácter bimonetario de la economía argentina, comprometido Macri, independientemente de esta otra. Son dos cosas distintas, pero en esa causa está muy comprometido porque los partes de inteligencia estaban dirigidos a él, como les decía, él era el usuario de esos partes de inteligencia, como mínimo 3 recibió, así que es una causa que, bueno, también va a terminar seguramente imputado.
Fíjate vos que en el libro del El Hermano, en un momento Mariano Macri le dice a Santiago Donel que se ve un tipo turbio, era precisamente a Rivas. Sí, a ver, más allá de esas expresiones que, bueno, van pintando las características personales de cada uno, del propio Macri, su vocación de espiar a los familiares, etcétera, que no es nueva. Lo que hay que tener presente es que más allá de eso, que se transforma en definitiva en algo anecdótico o propio o personal, de la psicología, lo que hay que tener en cuenta es que Macri estructuró un sistema de espionaje ilegal. Hubo una decisión política, digamos, hubo una planificación, se estructuró todo un sistema que abarcó muchísimos estamentos del Estado, no es ni improvisado, ni como yo digo, propio del cuentapropismo, ni de grupos espontáneos que querían quedar bien con Macri. Fue un plan sistemático, organizado para llevar adelante espionaje ilegal y persecución política, que en muchos casos trascendía incluso la persecución política, como en este caso de los familiares de Lara San Juan y de los abogados de los familiares de Lara San Juan, que también fueron espiados. Leopoldo, hablábamos anteriormente de los medios de comunicación, de cierta resistencia también que hay en algunos medios de comunicación al momento de que parte de la oposición acepte, ¿no?, llegar a un acuerdo, hacer un acuerdo de paz, simplemente de esto, ¿no? Y la verdad es que en las últimas horas hubo algunas noticias importantes, le quitaron la tobillera a Lago Marcino, por ejemplo. En esta última hora también sucedió que sobreseyeron a Cristina Fernández de Kirchner por la causa de enriquecimiento ilícito. Y claro, ¿qué es lo que sucede? A veces esa información no tiene la repercusión suficiente, ¿no? O queda en la nada, como muchas otras. Yo recuerdo el tema de las cuentas de Máximo Kirchner y Nilda Garré, por ejemplo, ¿no? Sobreseimientos que van quedando ahí y lo que queda en la opinión pública es una imagen de una corrupción muy fuerte. ¿Qué piensas sobre esto? Bueno, que no es casual, obviamente. Los medios que fueron cómplices de ese armado que se ha dado llamar el Lofer, que no es otra cosa que la articulación entre grandes medios de comunicación, grupos económicos y sectores del Poder Judicial y sectores de los servicios de inteligencia para denostar o descalificar adversarios políticos, bueno, no se van a autoincriminar, digamos, y van a tratar de sostener en función de su propia credibilidad, y además porque siguen teniendo una actitud contraria al sistema político, van a querer seguir sosteniendo a como sea esas mentiras. Ahora, me parece que están acorralados, porque no de ahora, ya de hace un tiempo se van cayendo las caretas. Entonces, digamos, por ejemplo, el caso de el invento del asesinato de Nisman. Bueno, obviamente se va cayendo día a día, paso a paso, cada una de las mentiras que sostuvieron esto, porque también hay quienes contribuyen. El libro de Dugan contribuyó mucho a esclarecer el tema, la prédica que hicieron ustedes, no de casualidad ustedes, el canal me refiero, y todos ustedes han ido tomando y teniendo preponderancia sobre TN en materia de rating, es decir, hay quien pierde credibilidad y hay quien gana credibilidad, y eso tiene que ver con que efectivamente a mucha gente se le va cayendo la venda de los ojos. La prédica que hizo Unidad Ciudadana al principio, el Frente para la Victoria después, el Frente para Todos más adelante, todo eso ha ido confluyendo. Y la imposibilidad que tienen ellos de seguir sosteniendo esto, porque ya no tienen más impunidad. Vos podés mantener todas estas mentiras en la impunidad, pero cuando vos perdés la impunidad y las cosas empiezan a salir a la luz y empiezan a aparecer jueces o fiscales probos y la opinión pública empieza a conocer algunas cosas que han ido sucediendo, bueno, se te viene el mundo encima, que es lo que ha pasado con dos, por ejemplo, de las causas que yo califico digamos como decisivas, no las graves. Graves fueron todas, porque todo lo que inventaron perjudicó gente, familias, honra, sí. Pero hay dos que fueron producto de un fraude informático que llevó a la sociedad a tener que aguantarlo a Macri 4 años. Una es el supuesto asesinato de Nisman, que es una causa
que tal vez nunca termine en juicio oral porque están en un callejón sin salida, inventaron un asesinato, no tienen asesino, y a pesar de que no tienen asesino, inventaron que Lagomarsino era partícipe necesario del asesinato que no está probado, y además está sostenido nada más que en una pericia trucha que llevó adelante en su momento el cuerpo de perito de Gendarmería. Esa es una causa decisiva en el resultado de la elección del 2015, y la otra, el invento de que Aníbal Fernández era la morsa. Bueno, aunque te parezca mentira, miramos el poder gigantesco que tienen de construir un falso sentido común estos grandes medios de comunicación, que esas dos causas, esas dos grandes mentiras, llevaron a que Macri ganara por 2 puntos la elección del 2015. ¿Y qué significó eso? La destrucción de la Argentina. Es decir, tuvimos 4 años en el que se arrasó la Argentina apoyados en estas dos causas que fueron un fraude de carácter informativo, mediático. Bueno, todo eso se va a ir cayendo. Se va a caer eso, se va a caer el tema del dólar futuro, otra causa que ni sé si llegará algún día a juicio oral. ¿Pues sabés por qué? Porque van a preferir no hacer el juicio oral, para que todavía quede la duda, que hacerlo y tenerlo que mostrar a la sociedad. Yo te aseguro que si se hace, por ejemplo, el juicio oral del caso Nisman, el peritaje de Gendarmería no aguanta 5 minutos en el banquillo. 5 minutos. Vos fijate lo que pasó el otro día en el caso de la obra pública, ese famoso proceso que se está haciendo en Comodoro Pi. Sí. El fiscal, o sea, el acusador, lleva un testigo, él pide ese testigo, que es una funcionaria de Vialidad de Río Gallegos. Se supone que la lleva como testigo de cargo para acusar a Cristina. Esta mujer se sienta, la interroga el fiscal y dice, no, bueno, yo la verdad firmé ese documento porque vino un patrullero de la Policía Federal con Iguacel y otros funcionarios que todavía no tenían oficialmente el cargo. Sí, declara que no podía certificar lo que le hicieron firmar en ese momento, además de una gravedad absoluta. Leopoldo...